Bienvenidos a este capítulo a esta nueva emisión de A la Grande le puse cuca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. De nuevo nos presentamos. Yo soy Tenshi. Y yo soy Raudo. Y pues bueno, en esta ocasión, pues de nuevo vamos a intentar llevarlos por esta pequeña divagación en nuestras mentes. Pero comenzando con algo que yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? De que cuando nosotros estamos interesados en alguna saga, pues últimamente siempre puedes ir a ver de dónde la sacaron, ¿no? Porque ya no es tan sencillo ver alguna una película nueva que no venga de un libro, por ejemplo, ¿no? O alguna Ujú. obra. Ahorita había visto que en muchos lados le llaman como ya hay una sequía en Hollywood porque pues ya no hay ideas frescas. Bueno, sí hay, pero son realmente muy pocas las que están ahorita, sobre todo pegando, ¿no? O sea, porque hay muchas ideas, o sea, que son nuevas, son novedosas, pero la gente ya no las consume de la misma manera. Ujú. Yo diría hashtag no es sequía, es saqueo. Muy de moda en estos días. Sí, pues la cosa es que hay tanta producción actualmente en Hollywood que pues justamente las ideas originales o brillantes que solíamos ver hace 20 años, yo creo, mi 30 época ya. dorada. No, digo, estoy pensando específicamente en Matrix, ¿no? Por ejemplo, que fue una idea original, que fue algo excelente, es una de mis sagas favoritas. Que fue Eh, idea original, entre comillas, sí, por bueno, o sea, sí fue inspirada en Ghost in the Ghost in the Shell Shell, y por todo. hasta algo de filosofía y no creo que más. Porque de hecho, los hermanos Wachowski, ahora las hermanas Wachowski, Ujú. fueron con los productores y les enseñaron una escena de Ghost in the Shell. Dijeron, queremos eso, pero con gente. Wow. Y ahí fue donde recibieron el... Todavía no salía Scarlett Johansson, entonces se tuvieron que esperar unos años para hacer Ghost in the Shell live action y que también yo la acabo de ver hace poquito, está chida. No sé, incluso hasta me dieron ganas de ver la original, ¿no? Sí, que de hecho es algo que pasa mucho últimamente en Hollywood, de que ya ahora sí están poniendo producciones o, digamos, o ideas basadas en mangas En que fueron animaciones. famosos Ujú. o animaciones japonesas famosas y las están dejando intactas casi casi para el mercado norteamericano, cosa que no pasaba antes. Porque ahora hay más apertura a la cultura japonesa. O sea, ya no se necesita hollywoodizar tanto, ya no se necesita hacer tanto la moda del americano, porque tiene su demográfico, tiene su nicho Ujú. de consumidores que lo quieren tan fiel posible la adaptación, ¿no? Para sentir, por ejemplo, estoy recordando las adaptaciones de Death Note de Netflix, me parece que fueron muy criticadas, yo ni me animé a verlas, Yo, porque me quedo con la serie, o sea, con no, el manga, digo, con el anime. es que está terrible, terrible. Destrozan la historia, destrozan los personajes. Yo la vi porque sentía la responsabilidad moral de Deber verla, moral, sí, claro, claro. pero de verdad la tuve que ver en dos partes porque yo llegó un punto en el que yo no soporté la película y la tuve que apagar. Dije, es que ya no puedo, estoy demasiado enojado y simplemente la dejé por un lado y la volví a ver después porque tenía que terminarla, ¿no? Por mi obsesión, Compulsión. compulsión. Pero realmente si me pongo a pensar en adaptaciones estadounidenses sobre películas, mangas, series japonesas, entre más le mueven, entre más tratan de americanizar el contenido, quedan peores. Yours. Ajá. No se diga, espero que nadie recuerde la película de Dragon Ball. Ni la vi tampoco. O sea, la intenté como dije, bueno, voy a verla al cine, no. Me espero a que salga en DVD, no. La veo en internet, en cualquier página, no. De verdad, hasta que con un amigo así como, ay, vamos a verla. Fue como la pude ver, Pues ya que. pero fue como de verdad, no, no, qué bueno que no perdí mi tiempo o mi dinero en esta película. Incluso la de. Mucha gente piensa que Avatar, el último maestro aire, estoy hablando de Ang, estoy hablando de Korra, Ujú. que es anime, y no, es una caricatura Sí, sí, sí. estadounidense. Y Ujú. sin embargo, tengo entendido que cuando le hicieron su live action, pues quedó malita, ¿no? Yo no la vi tampoco, no me molestan esas cosas porque me gusta tanto la cosa original que dudo que la pueda superar, pero que justamente una amiga hace un tiempo me
concilió un poquito esta noción de las adaptaciones, porque decía, es que es como en los cómics, o yo elijo verlo como en los cómics. Es decir, son historias alternas, universos paralelos. Entonces, pues sí, la cosa no va a pasar exactamente como había pasado en el original, pero pues a lo mejor tiene cierta fidelidad, lo cual puede ser atractivo para el que ya es fan y tiene a lo mejor elementos novedosos intentando captar más audiencia. Sí, el problema aquí es que cuando pasa eso, tienes dos opciones, ¿no? Bueno, tienes varias, pero Siempre. en general tienes que decidir si quieres hacer una adaptación de una obra, a una obra original, a una película, a una serie, Ujú, o si quieres hacer una película basada en, ujú. que es algo que yo en algún momento tuve esa discusión con algunos amigos de que, pues, realmente, ¿qué tanto te tienes que enojar por una película de una adaptación de alguna novela, de algún anime, de algún manga, ¿no? Pero pues es precisamente porque tienes que tomar en cuenta cuál fue la visión del productor. Ujú. De hecho, algo muy curioso es, hace un tiempo hubo un intento bastante fuerte de hacer un live action de Neon Genesis Evangelion Uf, y se veía maravilloso. De hecho, hay una productora de efectos especiales en Australia que se llama, creo que, Weta, o sea, con W, Beta, Weta. Ajá. y tenían en su página los diseños de los EVAs, o sea, todo el concepto lo tenían ahí, cómo iba a ser el CGI. Ujú. El punto es que se quedó, creo que le llaman el infierno de la producción o algo así le llaman. Ah, Productions Hell. Ajá, Ajá, de sí, que sí. realmente nunca dieron el sí absoluto, sino que había como todo el mundo decía que sí se iba a hacer, pero no había Así algo como, concreto, no había el me gusta dinero. tu idea, pero no te voy a dar dinero para que la hagas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Digo, a lo mejor me equivoco, pero a mí se me hizo muy, 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 muy directo cuando sale, por ejemplo, Pacific Rim. Pacific Rim la hace Guillermo del Toro, creo. Tu cara me indica que dudas. Ajá. De hecho, sí. Pero el punto es de que él tenía muchísimas ganas de hacer una adaptación de Evangelion. A él, al parecer le gusta mucho esta serie y todo, pero no le daba, no, él sabía que no le iban a dar el ok, pues, de que lo quisiera hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ok, vamos a hacer una historia completamente diferente, que sea exactamente igual, pero se trata de otra cosa, que es exactamente lo mismo, ¿no? Que básicamente en lugar de ser ángeles que vienen del espacio exterior, son seres de otra dimensión que por medio de una falla que hay en el Pacífico, es Ujú. como un portal de donde salen y vienen a destruir la humanidad para quedarse con el, con Bu- el planeta, destrucción de los humanos. Ya por lo menos hiciste que me dieran ganas de verla. Ajá, es muy buena, de No, hecho hay ni dos. sabía. La Ajá. uno es muy buena. Y hay planes para la 3 por lo que acabo de ver rápidamente. Ajá, entonces estos son unos animales enormes con formas extrañas, múltiples ojos, etcétera, que nos recuerda mucho a los ángeles De como la Biblia, los bíblicamente correctos. bueno, sí, de hecho, pero acá se parecen mucho más a los primeros ángeles de Evangelion. Ah, ok, ok. ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad? ¿Lanzarles bombas? ¿Un rayo láser desde el espacio? No. Es hacer unos robots gigantes que se Ah, controlan mentalmente con un par de personas que están dentro de ellas. nos trae paz. Mátalos, mátalos. Sí, sí, sí. Y entonces, porque o sea, la historia es que si vienen a destruir a la humanidad, ¿no? Entonces, Ujú. se justifica, pero al fin de cuentas, pues eso de que tiene que entrar el piloto dentro de este especie de robot y sincronizarse mentalmente, tanto con su compañero como con el robot, para poderlo mover, pues es una historia que ya se ha visto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues simplemente movió la historia del lugar, de tiempo y de objetivo para poder dar una historia que tuvo mucha fama en Estados Unidos y en todo el mundo, porque pues era al fin de cuentas el mismo concepto, pero con una realidad diferente. Pero ya últimamente pues están habiendo muchísimas adaptaciones pues de mangas, de animes que sí fueron famosos y que antes no los hubieran autorizado. Pero yo siento que también por esa sequía de Hollywood tienen que agarrar historias de donde puedan, ¿no? Pues sí, pero la cuestión es
que a veces pues no le hacen justicia. Estoy acordándome ahorita de algo muy grandioso en mi vida, que es la obra de Stephen King, especialmente su obra magna, que es la serie de libros de La Torre Oscura, Ujú. que pasó añales. Estoy hablándote de que el último libro salió en 2002, 2003 y hasta el 2017 me parece salió la película. O sea, estamos hablando de 14 años de diferencia. Puedo estar equivocado por 1 o 2 años, quizá más, tal vez 3. Pero bueno, el punto es que tardó mucho tiempo en adaptarse la historia. Se quiso hacer con mucha ambición porque era el principio de un gran proyecto, o sea, porque era pues hacer toda una franquicia de La Torre Oscura. Entonces se decidió primero sacar una película, se cambiaron muchísimas veces a los directores, se cambió, me parece que una que otra vez el cast, el Ujú. elenco, para que el producto final fuera algo que incluso yo como fan dije, hijo de su, o sea, entendí la referencia, diría el meme, Ujú. pero no, de plano no supieron amalgamar los elementos y quedó hecho una cochinada al Ujú. punto de que la serie televisiva que van a sacar, me parece que por Amazon Prime o por Netflix, no, creo que era Amazon Prime, o Hulu, era Hulu. Ujú. Sabe que sea que es en México, pero bueno, dicen que Es, existe una cosa que se llama Hulu. es de Disney. Ay, todo es de Disney ya. Lo iban a sacar por Hulu y tuvo tan mala recepción la película que se canceló el proyecto de una serie excelente, Sí. excelente de verdad. De hecho, originalmente iba a ser una película, una serie, otra película, otra serie ¿De qué estás hablando? de ¿De La la Torre Torre Oscura. Oscura? Órale. Sí, o sea, estaban planeadas 3 películas, 2 temporadas de serie, donde las películas iban a intercalar con las series para poder contar la historia completa. Ah, Pero sí, yo de hecho fui a ver La Torre Oscura y me llamó mucho la atención leer el libro porque yo no lo había leído, pero si no fue maravillosa, tampoco fue dolorosa de ver. y para mí un poco, la neta. Pero pues, ese es el problema, yo creo, cuando tienes ya expectativas en base a lo que ya leíste, ¿no? Ujú. Eso creo que a todos nos ha pasado en muchas, si no todas las sagas de libros que se han vuelto películas. Sobre todo cuando se vuelven películas, porque es cuando se pierde mucho más material. Y estamos de acuerdo de que no es tampoco no debemos de ser tan duros con los directores. O bueno, sí, Pues pero sí, pero realmente estamos hablando de que en un libro la cantidad de cosas que pueden suceder no está solamente sujeta al tamaño del libro. No necesitas que tarde cierta cantidad de horas o cierta cantidad de cuadros o a la tecnología, etcétera. ujú. Entonces, cuando tú tienes una adaptación donde el productor o el director tiene que cortar cosas para poder hacer una película de 2 o hasta 3 horas, digamos, en las más grandes superproducciones. 4, la Liga de la Justicia, corte de Bueno, Snyder. ajá, exactamente. Pero aún así, bueno, el corte de Snyder, la Liga de la Justicia, no estaba basada en un libro que No, tuviera ujú. que cubrir, Sí, claro. sino pues eran ideas que iban surgiendo y las iba acomodando. Ujú. Pero cuando tienes un libro ya de 1000, 2000 páginas y te dicen, vas a hacer una película de 2 horas, pues yo creo que es un reto bastante grande el cortar. Sí. Claro que también, aparte de cortarlos, son estas libertades creativas que llegan a tener los directores, lo que le dan en la torre Podría darle en la o torre. podría darle la torre a todo lo que sucede. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en la Brújula Dorada. La Brújula Dorada está basada en una saga de libros, se llama His Dark Materials o La Materia Oscura, y son 3 libros no muy grandes, Ujú. pero la película de La Brújula Dorada a mí se me hizo muy buena. De hecho, tuvo muy buena recepción fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos no, por eso ya no siguieron, ya no la continuaron la saga. Chale. Y se toman muchas libertades. Por ejemplo, una de las, bueno, la antagonista, una de las antagonistas de la serie de libros es la señora Coulter. La señora Coulter te la describen como una mujer de tez blanca, con el cabello negro, y pues bueno, te la describen completita y pues tú te la imaginas de cierta manera. ¿Y qué fue lo que hicieron en La Brújula Dorada? Eligieron a Nicole Kidman, que la verdad yo amo a esa mujer, pero y no encaja completamente o sea, con la realidad de Mrs. Coulter, de la Ajá. señora Coulter, porque es completamente diferente a como te la describe el libro. Sin embargo, el mismo autor del libro en alguna entrevista dijo que después de haber terminado la saga se arrepintió de cómo puso a la señora Coulter, que él, si lo dejaran reescribirlo, sería exactamente igual a Nicole Kidman. No Y manches. curiosamente, pues es la que, la que lo hizo, ¿no? Entonces ahí
bien por bien por el director que eligió a Nicole Kidman para hacerla, ¿no? Pues sí. Sin embargo, el hecho de quitar muchos argumentos importantes, de cortar partes que eran, pues que te ayudaban a entender la trama, que es más o menos lo que pasó con la Liga de la Justicia, la versión de Joss Whedon, Ujú, hizo que la historia fuera un poco sin sentido o con brincos medio extraños dentro de la trama, hoyos argumentales, ese tipo de cosas, ¿no? ujú. Y pues fue lo que yo creo que hizo que mucha gente no entendiera exactamente qué estaban viendo, de qué trata el libro, cuál es el objetivo de los personajes. Creo que fue lo que más se perdió. Ujú. Sin embargo, si ya leíste el libro, pues dices, no, es que estuvo perfecta porque sale todo lo que a mí me gustó. Claro, claro, pues se necesita el conocimiento previo para identificar. Hay gente que se pone hasta pausándola y mira, se ponen a ver el escenario y dice, ahí está este detalle que ya luego los vemos en los hilos, ¿no? Ujú, Esta película está muy bien hecha por estas razones y chan, chan, chan. Pero son cosas que, es más, hasta yo que puedo ser fan de algunas sagas, que a lo mejor no pongo atención, pues porque lo que me importa cuando veo una película es la fluidez, ¿no? Luego ya me entrará el gusto por el detalle, pero pues de entrada me tiene que gustar así la historia, claro. pues sin estarle pausando y sin tanta revisión. Pero pues está, a veces se logra bien, a veces no. Sigo pensando en La Torre Oscura porque de verdad tiene unas referencias bien, bien interesantes Ujú. y de alguna manera no lograron hacerla embonar. Y, o sea, y porque tenía elementos realmente de los 7 libros, o sea, como que hicieron una historia general muy basada en el primer libro, que es el del pistolero, pero sí le metieron elementos de libros posteriores, lo cual podría estar chido, insisto, yo que sí reconocí un par de cosas, pero de todas maneras la peliculita no fue nada buena No, y porque de hecho qué triste. no era basada en los libros, era una continuación de los libros, ¿no? Sí, realmente, ajá, y es esto, ¿no? Lo de historia paralela, porque bueno, spoiler, pues la historia de La Torre Oscura es una historia cíclica donde, pues al final vuelve a empezar, que es la definición de ciclo, Ajá. y, y resulta que la película no es exactamente los eventos de los libros, sino el ciclo que sigue. Pero de todas maneras, híjole, insisto, algo no hizo clic ahí, ¿no? Ujú. Y en esa y en varias, ¿no? Y se puede decir que a lo mejor toda adaptación, pues difícil que le logre llegar al libro original. Habrá el caso opuesto, ¿no? Habrá gente que empiece a ver alguna película y luego lea los libros y diga, ah, órale, entiendo por qué hicieron la película de esta manera, o como yo, que luego veo la película, leo el libro y digo, ah, caray, yo me imaginaba esto diferente, pero más bien, yo me imaginaría esto diferente al leer el libro, pero ya tengo la imagen que me planteó la película, ¿no? Claro. Y difícil cambiarlo, difícil actualizarlo. Sí, es como, por ejemplo, yo empecé los libros de Harry Potter Ujú. después de que salió la segunda película. Empates, creo que ya es la primera. Ajá, entonces yo cuando en el libro hablaba Hermione, yo me imaginaba a Emma Emma Watson, Watson, claro. obviamente, y a todos los demás, ¿no? Qué chico. De hecho, los personajes que a mí me tocó conocer en el libro, pues ya fue, por ejemplo, Luna, todos ellos que es mucho más adelante de los libros, Ajá. y no me decepcionaron en lo absoluto. Creo que J.K. Rowling es muy buena describiendo sus personajes como para que te hagas una idea de cómo deberían de ser. Sí, pero de todas maneras sí son levemente diferentes. Por ejemplo, creo que al único personaje que J.K. Rowling le dijo, no manches, eres igualito que como te imaginaba, es al tal Seamus, que es uno Ujú, de los compañeritos de casa de Harry Potter. ajá. Pues bueno, y sí, se intenta rescatar, pero pues difícil a veces, ¿no? En encontrar al actor que sea tal cual lo describió la persona que hizo el libro. Ujú. Y a veces se tiene que entender de esta manera que a veces el poder de la actuación, que hay pocas veces donde fans hardcore de una saga van a perdonar la inclusión de un personaje que no va con los estándares, ¿no? Sí, como lo que pasó con con la obra de teatro de El legado maldito, justamente de Harry Potter, donde a Hermione la ponen como una persona afrodescendiente. Órale, Entonces, pues decía, no, es que ella debe ser blanca, y J.K. Rowling dijo, pues es que yo nunca dije, que que creo que por Hermione ahí era en el blanca. libro en alguna parte sí dice, pero es que yo nunca especifiqué que fuera blanca. Ujú. Simplemente que el cabello lo tenía muy rizado y complicado, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción con esto. Simplemente pues es una situación diferente. Pusimos o pusieron el grito en el cielo, pues porque no era Emma Watson, ¿no? Supongo la Exactamente. actriz. Que es cuando pasa esto, por ejemplo, lo del remake de La Sirenita, que quieren hacer La Sirenita también afroamericana, pues
todo el mundo dice, ¿pero cómo? Porque pues la sirenita era blanca y pelirroja. Pelirroja, ¿no? Como Y la era película. es más, hay gente que dice, es que la sirenita debe de ser escandinava o cosas así, porque por ahí es donde sucede la historia, como si realmente la hubieran visto. Sí, no. Es que la sirena original era así, ¿no? La que reporta la gente, la inspiración de la historia era así. Exactamente. Sí, pues sí, a veces eso se dice ser más papista que el papa, ¿no? Ujú, Y yo lo entiendo, por ejemplo, en mi caso, muchas veces me caso con el concepto de una banda en sus primeros álbumes, de una banda musical, ujú, y va cambiando, va evolucionando su sonido, generalmente tiende a suavizarse, aunque sea un poquito de rock, se tiende a hacer un poquito con más elementos de pop, si ya era pop, pues se hace más pop, ujú. y como que a veces me tomo muy en serio eso y digo, no, es que esos eran muy chidos al principio, y después no, bueno, pues hay que soltar tantito. Justamente pues la expresión artística es eso, ¿no? Se presta a cambiar. Claro. Y en este caso, pues la elección de los actores, vamos a pensar que no están en nuestra contra y que quieren hacernos que nos arranquemos los cabellos de indignación. Claro que no. Simplemente, pues se toman la gente que va al casting, simplemente, pues no va a ser toda o va a ver a lo mejor la copia perfecta en el mundo de tal o cual personaje, pero simplemente, pues no va a ir a esa audición o no es actor o actriz ni siquiera. Sí, además de Entonces, pues que, hay pues que bueno, trabajar con lo que el hay. hecho de la inclusión en general, pues también es un tema importante, que hay gente que está muy de acuerdo, gente que no lo está tanto, pero es algo que está pasando, ¿no? Entonces no puedes tú simplemente quitar esa idea del mundo y decir, es que las cosas son intocables, no tienen que ser exactamente como fueron desde un principio. Siendo que, pues, justamente estaba viendo el otro día algún video de YouTube donde mencionaban un poco de eso, de que los remakes muchas veces la gente los odia, pero es porque tienes tú una idea de qué fue lo que viviste de niño, por ejemplo. Yo te voy a poner el caso de Las Brujas. La película de Las Brujas es una película que yo la vi de niño. A mí la verdad me impactó mucho. Es una... Una de cuatro chavas, No, esa creo que es Las Brujas de Eastwick, una cosa así. no sé qué no. Ah, entonces, pero Jóvenes brujas o tal vez. Es que ya ves que aquí en México le ponen el nombre, las flipantes aventuras de sabe quién. Sí, ya sé. Las brujas a todo gas. Ajá, O a cosas todo así. gas. Entonces, la de las brujas es una historia que está basada en los libros de... Ay, se me fue ahorita el nombre de Alcott Dole. Ajá, de hecho, es el mismo autor que hizo la de Willy Wonka o Matilda. Ah, Roald esta que Dahl. donde acaba de salir Anne Hathaway. Ajá, Roald Dahl. Roald Dahl. Roald es el nombre, como que se comieron la N. Ujú, Y Dahl, Dahl. HL. Ujú. Órale. Sí, él, curiosamente, a veces no lo ubicas demasiado en sus cuentos, porque generalmente es más conocida las películas basadas en sus cuentos, pero Ajá. tiene muchos de los cuales se han hecho adaptaciones. De las más famosas, te digo, es Matilda, Ujú, es el Willy Wonka y la fábrica de chocolates, ujú, y en este caso Las Brujas, que tiene una situación muy particular, que es de que le da mucho protagonismo a los niños. Los niños son personajes inteligentes, fuertes, pero también algo que tienen sus obras es que cuando haces algo malo, te pasa algo muy malo, ¿no? nice. Que eso pasa, por ejemplo, en Matilda con los papás o en Willy Wonka con los niños que se portan mal y les pasan cosas dentro de la fábrica Ujú. y terminan sin nada y pues, con algún problema. En Las Brujas, la película que salió en los, no sé si 70s, 80s, 90. 90s, 90. en el 90. En 1990, Santo 1990. Jesucristo. Sí, no, ya es mucho tiempo, pero bueno, la película que salió en el 90 es una película que pues tenía efectos especiales que generalmente no había CGI, no había nada de eso, eran efectos especiales de vieja A escuela. la antigüita, ¿no? Ajá, Con un maquillaje sin duro. embargo, muy impresionantes. Hay una escena donde todas las brujas se empiezan a convertir spoiler alert, se empiezan a convertir en ratones. Y la verdad es que no son ratones, son ratas asquerosísimas. Y especialmente la gran bruja, que es Angelica Houston. Rata de dos patas. Ajá, y Angelica Houston de por sí ya es
sus personajes tétricos son muy tétricos. Es Morticia, por ejemplo, en Los Locos Adams, Ujú. y la verdad hace un papel impecable, porque ella ya, su personalidad y su manera de ser muy, muy sexy, muy oscura, o sea, tiene como el tinte para ese tipo de personajes. Es muy buena, de verdad te asusta, y especialmente si eres niño, déjame traumatizado la película. Pero la nueva versión no es tan así, es un poco más caricaturizada, los ratones son con CGI, son lindos, pero hay objetos o animales, en este caso, por ejemplo, el gato que tiene la antagonista, en este caso Anne Hathaway, Ujú. se ve falsísimo el pobre gato, Uy. a pesar de que pues ya estamos en una época donde el CGI es muy bueno. A veces yo siento que de verdad las películas dejan de lado mucho de lo que las películas de antes tenían, que era una buena construcción de historia, un buen guión, y que le dejan como que la chamba, que es lo que absorbe gran parte del presupuesto, a los efectos especiales. Ujú, Entonces, pues, ¿qué es eso, no? Como, pues vamos a poner unos efectos especiales mamalones y va a quedar más chida que el original. ujú. Y pues no, se necesita una historia que la sustente, ¿no? A lo mejor hasta incluso esta película de la que sale en Hathaway, a lo mejor su intento era otra vez estamos hablando de que es un producto que se vende. Entonces, pues va dirigido a ciertas personas. Muchas veces lo que actualmente se intenta es pues alcanzar la mayor audiencia posible. Pues, ¿quién no quiere vender, verdad? Entonces le cambian muchas veces el sentido. Supongo que lo macabro de la película del 90, que cuando todavía nos podíamos dar el lujo de ser políticamente incorrectos, Ujú. pues acá le quisieron cambiar el sentido, lo quisieron hacer ver a lo mejor grotesco pero chistoso. No sé, no la he visto. La verdad, incluso no consideraba verla. Ahorita que me estás diciendo todo esto, pues igual le podría dar la oportunidad. Ujú. Pero pues probablemente la intención fue otra, ¿no? Al hacer la adaptación ya no vamos a mostrar este aspecto o la historia como la concibió el adaptador de ese momento, sino que vamos a darle otro sentido, otra dirección a la historia. Exacto, y es lo que sucede con, por ejemplo, yo que la vi cuando era niño, pues yo me quedé con esa imagen de las brujas. Ujú, Entonces veo el remake y digo, no manches, estaba mejor la que yo vi cuando era niño. ujú. Porque aparte, en ese momento, significó más para mí. A mí me asustó, a mí me emocionó, incluso me hizo sentir muy incómodo, porque la verdad están muy feos los animalitos que salen ahí, los ratones y las ratas. Pero tenemos que tener en cuenta de que esta va a ser la primera vez que lo va a ver una nueva generación. Y para ellos esta va a ser la buena. Y Sí, en, y claro. en 20, 30 años que vuelvan a Ujú. hacer otro remake, porque les aseguro que lo van a hacer, Sí, van a decir lo mismo, ¿no? Estaba mejor la de Anne Hathaway, se veía mucho mejor, más realista. era más realista, estaba más padre, daba más miedo, etcétera. Porque Ujú. ya para ellos fue en una época donde su primer contacto con este producto fue ese. Sí, claro. Entonces es algo que sí es padre, es importante, pero no debemos de ser tan crueles con este tipo de cosas. Sin embargo, concuerdo que hay algunas películas que de preferencia no deberían de rehacer porque ya fueron demasiado buenas en su tiempo. Yo, por ejemplo, pienso en Volver al Futuro, que ha habido Ujú. muchos chismes de que no, va a salir un remake o que ya están haciendo el casting y de pronto pues dicen que no es cierto. Nunca se ha hecho algo pero se han tenido como alertas, pero obviamente se viene la cascada de tweets y de gente que no les parece porque pues es una historia que ya muchos consideramos de culto y sagrada. Bueno, creo que de entrada se tendría que manosear porque pues estaba ubicada en periodos de tiempo específicos, ¿no? Ujú. 1985, 2000, ¿qué? 15, 2015. 2015. Y entonces, pues obviamente se tendría que adaptar a la modernidad, pues porque no me van a volver al futuro, 2015. Bueno, eso ya lo vivimos y eso no pasó, ¿no? Exactamente. Entonces se tendría que adaptar. Y entonces yo, por ejemplo, estoy pensando en una visión futurista de 85 a 2015 son 30 años. Son 30 años, sí. Ay Ujú. Dios, mis matemáticas. Entonces vamos a decir que hacen una este año y que entonces cuando van al futuro están en el 2051. Habría que ser medio visionarios para plantar un futuro tan bonito como el que planteaban, perdón, en la saga original, porque, Funcionaba bien. ajá, sí, o sea, incluso, bueno, ellos anticipan que Donald Trump va a ser presidente, ¿no? No, bueno, es ¿Ah, ese es en que Los Simpson? es de los Ese es Simpsons, en Los Simpson. pero ellos, o sea,
se sabe Ah, que Beef. Es que Beef es como una especie de parodia de está Trump, inspirado en Donald Trump, que Donald Trump. sucedió. Los Simpson lo predijeron de nuevo. Ujú. Pero entonces en 2051, pues habría que ver, ¿no? Para dónde va la sociedad y que se pudiera retratar de manera realista, ¿no? O bueno, es que yo la aspiro al realismo porque Volver al Futuro está tan bien hecha que realmente pensamos que en el 2015 iba a haber patinetas voladoras. Sí, claro. No, y es que estábamos en una época donde había cambiado tanto el mundo en 30 años que tú esperabas que hubiera el mismo cambio en otros 30, Ujú, que es algo que igual y hemos vivido, porque estamos hablando de que hace 30 años no había celulares, ujú. pero es difícil pensar en que vas a llegar en 30 años atrás y pues ¿qué les va a sorprender a ellos? Que traigas un celular. Eso definitivamente sería como uno de las, en lugar de que de la vestimenta, que era alguna de las cosas que eran como más impactantes de Marty cuando va al pasado, Ujú. ahora va a ser pues Un traes un smartphone. celular, porque pues la ropa realmente sí, se ha cambiado, son un poquito diferente, de hecho hay gente que ahorita se queja mucho de los pantalones de hombre, porque son demasiado cortos, y ahí anda Del tiro. enseñando el boxer, ¿no? Si es que Ujú. traes. Y y en ese entonces, pues realmente a lo mejor llegas, te van a ver un poco extraño, pero no es un Eh, cambio tan radical como el que planteaban de los 50 al 85. claro, incluso porque me acuerdo que se le atribuye a McFly un poquito que como que la explosión del rock, ¿no? Ajá. Porque no me acuerdo a qué actor, perdón, a qué músico retratan que está tocando McFly en el baile de la prepa Ujú. y que entonces alguien en la audiencia llama y le dice, primo, ¿te acuerdas que estás buscando un nuevo sonido? Pues escucha esto y ya, Ajá, es es como como sentando las bases del rock, ¿no? En los 50. una paradoja muy chida que nunca tuvo peligro de destruir el universo, Ajá, como todas las demás paradojas que decía el Doc que podían hacer eso, ajá. pero ahí pasa, ¿no? Ajá. De hecho, enriqueció el mundo. Ajá. No solo no lo destruyó, sino que enriqueció el mundo, Sí, la o sea, creación poco, del poco rock. le faltó a Marty para hacer su propio abuelo, ¿no? De hecho, Como Fry no, en su propio Futurama. papá, ¿no? Sí, bueno, pero es que Fry es su propio Es abuelo, su propio abuelo. según la historia donde viajan En Futurama, sí, en sí. Futurama cuando regresan al siglo XX. Entonces, tenemos esta situación en la que pues ahora tendrías que cambiar a lo mejor de que así empezó el reggaetón, que sería Uy, algo muy triste, pero pues es el cambio más radical que hemos tenido, porque qué otro tipo de música nueva ha impactado el mundo como en su tiempo lo hizo el rock and roll? Y aunque no nos guste, o haya quien les guste, o les guste el reggaetón viejito, o como le quieran decir, pues eso es una realidad de que ahorita el reggaetón está en todos lados y pues no puedes salirte de esa realidad. Estás ujú. ahí, incluso ya hay muchos artistas que no necesariamente esperarías que estén haciendo reggaetón, que ya han hecho reggaetón. Pues sí, claro, hay que vender. Exacto, y pues al fin de cuentas las revoluciones musicales a veces son muy buenas, a veces no tanto. De hecho, lo mismo decían, por ejemplo, de la música de los noventas, que la música de los noventas era como muy triste, ¿no? O sea, como que esto fue como de lo que venía, como que iba subiendo de calidad y complejidad la música desde los setentas, ochentas, y Ujú. que en los noventas se volvió todo pop y todo como boy Gracias, bands. MTV. Ajá, entonces, pero al fin de cuentas, mucha gente no estaba de acuerdo porque venían ya de traer el... Te puedo decir que la primera mitad de los noventas el grunge pegaba mucho, o sea, Ujú, estaba muy influenciado el mercado por el rock de Inglaterra, llamado Britpop, y el rock de estadio que traía YouTube desde los ochentas, pero en Estados Unidos era el grunge. ujú, Y luego, de alguna extraña manera, porque el grunge era medio contracultural, claro que no. Incluso ujú. Pearl Jam se quiso pelear con Ticketmaster y pues claro que terminó perdiendo estrepitosamente. Y nada que la segunda mitad de los noventas, el pop. Ajá, Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC y todas esas cosas. Christina Aguilera. ajá. Entonces, pues mucha gente Qué fue como cambiazo. que, ¿qué pasó ahí, Sí, no? pues, pasó el dinero. Exacto, y eso es válido, digo, hay mucha gente que seguimos recordando con mucho cariño esa última mitad de los 90. Hace rato estábamos escuchando la de Sugar Ray, no la de Every Morning. Dios Ajá, mío, tenía años que no escuchaba esa canción. muy buena, por cierto, Sí. pero Patrocina a Sugar Ray. sí, sí, sí. Si es que todavía existes.
No creo. Bueno, no sé. He visto ya últimamente varios artistas que no pensaría que siguen sacando música y de pronto dices, Te no enteras que ya tienen manches. todos un catálogo de discos enorme. Exactamente. Sí. Pero sí, al fin de cuentas tendrías que adaptar esa historia a este contexto actual y pues digo, realmente no creo que funcionaría de la misma manera. Sino, y por eso es rescatar el valor de las ideas originales, ¿no? De plantear ahora sí situaciones diferentes que no se vean tan copia y pega, porque justamente el contexto sociocultural es, en muchas películas es específico, es difícil de replicar, y si se replica, como que pierde algo de gracia, ¿no? Ujú. A lo mejor incluso podemos hablar De los de Star Wars. Thundercats. Los Thundercats, Los benditos Thundercats, Thundercats, eran buenísimos la primera buenísimo. serie. Ajá. Y luego fueron declinando. Sacaron dos diferentes, ¿no? Sacaron varios, sacaron un remake que era como mucho más moderno el dibujo. Sí, que muy malo. Mm, fue muy bueno en cuanto a lo gráfico. Le Bueno, invirtieron mucho a dibujantes y a meterle animación por computadora, etcétera. ajá, Pero ya la historia no se pudo renovar de la misma manera. pues, ajá. Y luego después sacaron una que parecían dibujados por un niño de 3 años. Entonces, pues menos Menos. pegó. Claro. Y ahorita está por salir creo que no sé si en 1 o 2 años, porque ya está el proyecto y al parecer ya empezaron a hacer casting y todo, de una película live action de los Thundercats. Thundercats. Entonces, pues habrá que ver qué tal les queda. Habrá que ver, Yo sí, tengo sí. muchas esperanzas de que sea algo que valga la pena. Sentémonos para no cansarnos, ¿no? Ujú. Digo, quién sabe, todo puede pasar. Igual. Digo, yo realmente recuerdo que cuando estaba yo en la prepa, que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, fue por ahí del 97 al 2000, donde yo tenía un amigo que era fan de una serie que se llama Gun. Es un manga japonés, una serie, un anime japonés, que en América se llamó Battle Angel Alita. Ok, Battle Angel tú lo Alita, serás. en ese entonces, estoy hablando del 90 y tantos, ya se tenía planes de hacer una adaptación en América. Había rumores de que Disney había conseguido los derechos, de que tal productor o tal adaptador lo quería hacer. Y pues resulta que al que le achacaban, creo que el que tenía los derechos era al director de Titanic, James James Cameron. Cameron, si mal no recuerdo. Sí, sí es. Y que era, digo, no recuerdo si era él el que tenía los derechos Ah, o ok, algún perdón. otro. Perdón. Pero el chiste es de que ya se tenía lista la preparación, pues, para que esto se hiciera realidad. Y mi amigo estaba fascinadísimo. ¿Qué pasó? Nunca pasó nada. Y yo nunca volví a escuchar del tema hasta ahora, en el 2017 o 18, salió la película de Battle Angel Alita, que Ujú. por fin, después de tantos años, estuvo en ese famoso infierno de la producción, de que nunca se soltaba el dinero, nunca se hacía nada, pero se tenía la intención desde ese entonces. Y por fin salió la película, la cual, a mi gusto, ha sido una de las adaptaciones más bonitas que ha tenido un manga, al Fuertes menos en declaraciones. América. Órale. Entonces, de verdad es muy buena. Si no la han visto, es recomendadísima. Y se hizo una serie de fans tan grande y tan activos en redes sociales que hicieron una avalancha de tweets para exigir que se siguiera la trama, porque la película se queda o sea, no se resuelven el argumento y Ujú. pues es muy posible continuará, pero estaba sujeto a que tanto recaudara en taquilla. Como Entonces siempre. estaban como que entre sí y no, porque no le fue mal en la taquilla, Ujú. pero no había nada concreto hasta que se pusieron y fue cuando dijeron que sí lo iban a hacer. Siempre sí vende. Sí, 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 es que de verdad fue una serie que es muy buena la trama, Ujú. pero pues precisamente volvemos a lo mismo. En ese entonces era muy difícil que autorizaran los inversores algo tan arriesgado como llevar un anime a la pantalla grande. Ujú. Entonces ya últimamente pues vimos eso, vimos Ghost in the Shell, que también se quedaron muy fieles a la original, Está bonita. y con Scarlett Johansson mucho más. Está bonita. Y bueno, ¿De eso se de hecho llama? sí, muy bonita. Oh, sí. Y así como esa, pues hay muchísimos ejemplos recientes. De hecho, ya hablé yo, por ejemplo, de La Brújula Dorada. Se está haciendo una nueva adaptación Ujú. en HBO.
que ahora sí se llama la materia oscura, o His Dark Sus Materials. materiales oscuros. Y ahora sí está, pues obviamente tienes mucho más espacio para extender la historia, a abarcar muchas más áreas del libro. Entonces queda bastante mejor, la verdad, mucho más recomendado. No, la verdad es que a mí me encantó la película, pero al fin de cuentas tenemos que... esta otra abarca muchísimo más del libro y hace que tenga mucho más sentido todo lo que pasa. Y pues al fin de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? De que qué es lo que vale la pena recortar y qué es lo que no vale la pena recortar. Y supongo que también tienes que ver mucho como director qué partes no funcionan para una película. Que eso es algo que puede ser un arma de dos filos. Puedes cortar algo que sea muy querido por la audiencia, pero que argumentalmente a lo mejor no es tan importante, o es importante, pero es demasiado complejo para explicar en un par de minutos, que es lo que usualmente tienes para dar algún tema dentro de una película. Sí. El caso, por ejemplo, del Señor de los Anillos, no sé a ti qué te pareció que hayan cortado a Tom Bombadil. Tom Bombadil en la primera, pues era necesario, porque si hasta el que lee el libro, los que leemos el libro, nos quedamos conflictados por años, porque realmente Tolkien nunca explicó qué onda con Tom Bombadil, entonces hay hipótesis y teorías de quién puede ser Tom Bombadil. Resulta que es un personaje que venía de otros libros de Tolkien, entonces por eso era inmune al anillo. Ajá. Pero de todas maneras eso, pues si se lo pones al espectador en la película, de entrada le estás proponiendo un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo mágico, como para meterle en 2 minutos esta persona que parece ser inmune al protagonista de la historia, que es el anillo. Entonces, pues como que, ¿qué onda? ¿No? Como que no enriquece nada, al contrario, genera más preguntas y a lo mejor no cumple el propósito, ¿no? Que es entretener. De todas maneras, estás hablando de una película que por más fiel que pudiera haber sido al libro, que es un libro denso, espeso, en 3 horas, o las versiones extendidas de 3 horas y media, no podían abarcar toda la historia, entonces había que ser muy selectos. Y me parece que, por lo menos en la saga del Señor de los Anillos, se hizo un buen trabajo. Yo creo que al purista, pues va a haber cositas que no le hayan gustado. A mí, en general, fue de esas cosas que yo vi primero la película 1, leí los 3 libros y luego ya fui viendo la 2, la 3, y de todas maneras me encantaron. Es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, y de películas pues también me gustaron mucho, y entendí que eso, que no podía esperar realistamente, porque el universo de Tolkien es vastísimo, es vastísimo. O sea, realmente Tolkien hizo su universo como un pretexto para meter todos esos idiomas. Él era filólogo, todos esos idiomas que se había inventado, y necesitaba un lugar donde ponerlos. Entonces creó un universo muy rico, ¿no? De fantasía medieval, y genial, ¿no? Ahora en Amazon Prime se está trabajando con sacar una serie que va a cubrir la segunda edad de la Tierra Media, que es cuando Sauron llega al poder. Y pues que yo sí estoy emocionado por verla, pero ya me siento un poquito curado de espantos, porque ya no los espero con expectativa de, sí, no, ya sacaron un nuevo tráiler, qué emoción. No, pues ya cuando salga la veré, ¿no? Ya, pues ahorita para qué ando siguiendo los que si contrataron a tal, que si esto pasó, que no. Porque Pues ya se vuelve un vaivén de cosas, ¿no? De que, sí, por pues, ejemplo, tan solo con lo que ha estado pasando con Animales Fantásticos, de que ha sido que sacaron una a Johnny Depp, telenovela. De hecho, deberían de sacar una película de la producción. del making of. Ajá, el making of ya va a ser su propia serie. Va a ser un reality muy bueno. Sí, pues de todas las cosas que pasan, ¿no? Exacto, y parece, hasta muchos ya han dicho que esa saga está maldita, ¿no? Que de verdad no avanza porque o tienen que rehacer las cosas por actores, por cosas que suceden. Hay mucha exigencia. Lo mismo que en Game of Thrones, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que es una serie que a mí me gustó mucho, que no he leído los libros porque no planeo hacerlo hasta que no salga el último, así que me siento para no cansarme, porque pues no tiene para cuándo el don, y lo entiendo perfectamente, pues igual y puede dormir tranquilo en sus pilas de dinero y no hay ningún problema en si saca o no vuelve a sacar un libro, ¿no? Claro. Los que nos quedamos sufriendo somos los que nos clavamos y nos gustó con su obra. Pero yo sí me podría quedar con la serie. Yo sé que me van a crucificar, porque empezó siendo muy buena. ¿Sí? Empezó siendo muy buena. Tuvo un desenlace tragiquísimo. La última temporada las últimas temporadas no fueron tan buenas. La última temporada de plano fue, me atrevería a decir, mala, aunque sí La penúltima también. Es que aquí les pasó algo. Quisieron hacer algo que hicieron en El Señor de los Anillos. Y escúchenme bien, por ejemplo, en El Señor de los Anillos estamos hablando de que los viajes entre lugares tardan
años. Ah, sí. O sea, tan solo cuando Gandalf va a investigar del anillo y regresa con Frodo, pasan añísimos. Creo 7 que es años. como 7 años. 7 años. Y pues obviamente llega y Frodo de pronto sí como sacado de onda, ¿no? Tanto tiempo que sucede y pues eso lo recortaron. Básicamente Gandalf agarró el siguiente, el siguiente autobús que iba Eh, para... ¿Dónde fue? Hobbiton. ¿Para Hobbiton? No, pero donde fue a investigar. Ah, pues Minas A Tirith. Minas Tirith. Entonces, así como de agarró el metro a Minas Tirith y luego regresó en la tarde y ya estaba de que no, sí, ya vienen por ti. Y mientras tanto ya todo lo que pasaba con Gollum, o sea, fue como muy rápido. Sin Ujú. embargo, el hecho de que se esforzaron en que eso no afectara el cómo reaccionaron los personajes, ayudó a que no sintieras que hubo ahí algo que faltó o algo que no tenía sentido Sí, está hasta bien que hecho. ya te pones a pensarlo un poquito más a fondo. Y fue algo que en Game of Thrones empezó bien. Desde las primeras temporadas, pues fueron casi temporadas completas desde que iban saliendo de Winterfell, todo lo que pasaba, hasta que llegaban a King's Landing y todo lo que se detuvieron en medio. Ujú. Entonces, se veían tiempos realistas y aparte, algo que les concedo a los productores de Game of Thrones es de que, y a los directores, de que pues es una saga de libros que no es lineal. En el libro tú te das cuenta que dos cosas están pasando al mismo tiempo cuando dos personajes se juntan, Ujú. porque cada historia tiene su línea de tiempo individual. Sí, no, creo que hay libros donde nada más hablan de la historia de alguien, ¿no? De Y hecho, es que es eso, los son muchos capítulos son así. personajes. Ajá, los capítulos son así. Hay un capítulo que se dedica específicamente a lo que Arya está haciendo. Ujú. Y puede estar que Arya fue la mejor semana de su vida en ese capítulo, pero luego pasan a Daenerys y fueron los 10 años más terribles de su vida, ¿no? Entonces, de pronto se juntan y sabes que se alcanzaron en el tiempo, pero no lo sabes en el momento. Eso Ajá, es algo muy el retador. lector tiene que estar más o menos haciendo su mapa o su línea de tiempo pues para que siga los acontecimientos, lo cual es rico. Ujú, Me parece que en un lector no es irracional esperar algo así, pero en la serie, pues ya tienes que dar el contenido predigerido, ¿no? O sea, se lo tienes que mostrar para que la gente no se confunda, ¿no? A lo mejor, corríjanme si estoy equivocado, pero pues a lo mejor el televidente, el telespectador, no quiere pensarle tanto, ¿no? O sea, claro. quiere disfrutar el producto y ya, ¿no? Ujú, Habremos quienes sí busquemos ciertos rigores y ciertos pero, por ejemplo, yo sí me permití disfrutar Game of Thrones, pese a que tengo amigos, saludos, Evo, me estoy acordando de ti, tengo amigos que dejaron de verlo porque de plano les parecieron chocantes las diferencias de cómo, porque habían leído el libro antes de que saliera la serie y no les gustaban dos o tres detalles y hubo un punto específico donde pasó esto y dejé de verla. Sí, me acuerdo. Y pues está claro. bien. Ujú, Yo por eso digo, a diferencia de los otros libros que me gustaron, como Harry Potter, que de hecho ahorita estaría interesante hablar algo al respecto, o El Señor de los Anillos o demás, o incluso podría, breve paréntesis, recomendarles el libro y la película de Contacto de Carl Sagan. Buenísima, buenísima. La adaptación no es tan fiel, sin embargo, de verdad yo puedo decir que la película es casi igual de buena que el libro y eso es una claro. gran recomendación. Pero bueno, acá en Game of Thrones yo me permití disfrutar la serie entendiendo que para empezar ni siquiera iban a pasar las mismas cosas, o sea que contractualmente tenían que hacer las cosas diferentes porque George Martin les dijo, no les voy a decir qué pasa, les puedo decir más o menos para dónde va la historia, pero ustedes tienen que hacer su propia historia. Y pues terminaron siendo su propia historia y muy criticada. Insisto, yo, spoiler, disfruté quién terminó siendo el rey. Es más, ni voy a decir quién terminó siendo el rey, pero bueno, O reina. ya saben que es un hombre. O reina. Nada, es un rey. Yo sí disfruté mucho con quién terminó siendo el rey, pese a que no a todas las personas les gustó esto. Y sin embargo, de todas maneras, valga, terminó de haber cierta satisfacción por cómo terminaron muchos otros de los Es que personajes. fíjate, creo que aquí viene mucho a colación algo que pasó, por ejemplo, a mí, en mi perspectiva, con la película 6 de Harry Potter, El Príncipe Mestizo, Ujú. que es una mala, ¿cómo se diría? Como que no sabes realmente por la construcción de un personaje, lo destruyes completamente y le cambias su personalidad, le cambias sus reacciones, le cambias todo porque no conoces el personaje. Y eso fue lo que pasó también en Game of Thrones.
de que los personajes ya tenían una base muy sólida, tenían sus, o sea, en lo que creían, lo que querían hacer, pero al final de cuentas apresuraron las cosas tanto que todos los objetivos principales se fueron por el caño. Y simplemente ya fueron por la historia de que los directores dijeron, o los productores dijeron. Atar los cabos. Sí, porque ya no, o los escritores, perdón, porque ya digo productores, directores, escritores, yo creo que todos tienen algo que ver ahí, pero... Sí, incluso los actores. Ajá, Malditos sean. No, los actores sí estaban se nota, cuando están, hay un video donde están leyendo ellos o sea, cómo iba a terminar Game of Thrones, o sea, repasando los guiones. Órale. Y es de que ellos no la creen y hay unos que se quedan así como de, ¿en serio? ¿Es neta? Ajá, es terrible eso. Y Pues se ve la decepción de muchos de ellos. O la sorpresa. ¿Por qué? Porque tú estás esperando que tu personaje haga ciertas cosas porque ya lo conoces. Y volviendo al ejemplo que te iba a decir, por ejemplo, en este caso en Harry Potter, en El Príncipe Mestizo, llevas ya, o sea, 5 películas donde tú sabes la personalidad que tiene Harry Potter. Y Harry Potter es una persona que a lo mejor no es la más inteligente, pero es una persona que es muy fiel a sus amigos y a las personas que quiere, que lucha por el bien y que no se queda callado. A veces con consecuencias terribles, como lo que pasó en el departamento de misterios, en el cuarto donde estaba la puerta, donde los alcanzan los mortífagos. Pero estás hablando entonces de la película 5. Estoy hablando, sí, ese fue el 5. Y a lo que estoy hablando es que ahí se ve que Harry Potter es impulsivo. Sí. Harry Potter no piensa las cosas 2 veces porque su fin es ayudar y no se deja el tiempo de pensar las cosas. Algo que Dumbledore sabía. Y que eso es algo que yo le aplaudo a J.K. Rowling. J.K. Rowling sabía cómo pensaba cada uno de sus personajes. Y déjame, te digo por qué. En el libro 6, cuando regresan de ir por el Horcrux, casi al final del libro, llegan y se ve que, para empezar, no se aparecen en Hogwarts, cosa que no se podía, ni siquiera Dumbledore lo podía hacer. No, sí, él tenía privilegios de administrador. Ajá, acá lo pusieron como privilegios de administrador, no, bueno, solamente con Fox fue como pudo desaparecerse de ahí, cuando escapa de cuando lo querían meter a Azkaban. Pero aún así, él no se podía aparecer, ni Harry Potter. Entonces, lo que hacen es que se aparecen en Hogsmeade. Entonces, todavía tienen que ir hacia Hogwarts. Y cuando van de camino, se ve que Dumbledore está quitando hechizos a diestra y siniestra de protección de Hogwarts porque necesitaba que los aurores llegaran en friega. Entonces dijo, pues lo que tengo que hacer es quitar todo esto para que puedan aparecerse y llegar a ayudarnos. Está por lo pronto pasando todas estas desgracias en Hogwarts. Llegan y Dumbledore sabía que Draco Malfoy andaba atrás de sus huesitos. Literal, tristemente. Ajá, entonces... Hashtag no homo. Ajá, entonces cuando llegan, pues él quería hablar con Draco. Pero él sabía que Harry Potter no lo iba a dejar. Porque aparte de que Draco no era ni tantito santo de su devoción, él sabía pues lo que quería hacer Draco. Entonces le dice a Harry, ¿sabes qué? Ponte la capa de invisibilidad o de invisibilidad, depende de lo que quería hacer. Y ve corriendo a hablarle a Snape. Corre, ve y dile. Ajá. Entonces empieza a caminar y que, por cierto, algo también muy padre de Rowling es que todo el libro te habla de los hechizos donde no se tiene que hablar. Los no verbales, Ajá, para poder lanzar un hechizo y ese es precisamente el hechizo que usa Dumbledore y petrifica a Harry. Harry cae irremediablemente al piso, obviamente con la capa de invisibilidad, y ya no se puede mover. Puede ver todo, puede escuchar todo, pero no se puede mover. Entonces, cuando pasa toda esta desgracia donde termina muriendo Dumbledore. La verdadera desgracia fue que le spoileaste el libro a Fanta. Sí, fue muy triste. Por accidente, por cierto. Por accidente, yo no había leído el libro y adiviné quién era el menos probable que se muriera, y justo era el que se murió. Y lo confirmamos, ¿no? Evo y yo, con nuestra mirada horrorizada de, ¿por qué dijo eso? Sí, pero bueno. Entonces, cuando ves la película, llegan a Hogwarts y Harry Potter está en el piso de abajo de la torre, de una de las torres de Hogwarts,
y ve toda la escena donde Draco lo quiere matar, donde todo, y según él se queda muy tranquilo porque Snape, que por cierto, no era tampoco alguien en quien confiara completamente, le hacía la señal de que se quedara calladito, siendo que Draco quería matar a Dumbledore. Ujú. ¿Y qué hace Harry Potter? Se queda solo viendo, cosa que va en contra de lo que ya habíamos visto de Harry Potter y en contra de lo que ese personaje haría. Ujú. Entonces ya no es creíble y arruina la escena. Y yo Ujú. digo, no era tan difícil hacer la misma escena como estaba en el libro. Sí, de hecho. Y tenía mucho sentido, pero le quita todo el sentido al personaje y termina sintiéndote como que no era cierto lo que pasó. Asqueado por Harry Potter. Exacto. No, y bueno, va. Esta cuestión, interesante que la hayas notado así. Pero, por ejemplo, yo me quisiera ir atrás en esta saga, que pues yo creo que es una saga muy querida. Yo les recomiendo que si les gusta el idioma en inglés, lean la saga en el idioma original porque está muy bonita, está escrita muy, muy bonita, es muy asequible el entenderlo. Y de verdad, Rowling me parece que escribe muy, muy bien. Yo creo que les gustaría. Pero bueno, quiero hablar específicamente de la película 3, la que dirigió Alfonso Cuarón, y seguramente por ahí también alguien me va a criticar porque a mí no me gustó esa película. Empezaron a dejar de gustarme esas películas, pues para empezar, porque ahí se pierde el elemento mágico donde en los libros te menciona explícitamente que los magos se burlaban de cómo nos vestíamos los muggles, ¿no? Ujú. Y a partir de la película 3 se empiezan a vestir con ropaje muggle, familias que son completamente mágicas, como los Weasley, ¿no? Ujú. Para mí eso le quitó muchísimo encanto. O sea, visualmente, incluso creo que J.K. Rowling felicitó a Cuarón que porque su dirección había mostrado que era un visionario porque retrataba elementos que iban a aparecer en libros posteriores. Y yo le busco y de plano tanto desencanto me causó El prisionero de Azkaban como película, porque el libro es bueno, pues que no sé, no puedo verlo, no lo encuentro, incluso pues me empieza a choquear, dicen por ahí, Ujú. que se empieza a perder la división, la franca división del mundo mágico y el mundo profano, el mundo muggle, ¿no? Claro. Y es que, bueno, ahí tendrías que ver desde qué punto, desde qué punto de vista, perdón eh, por Redundancia. la redundancia, qué punto de vista quieres ver, porque como película, yo he visto varios videos donde hay gente que se dedica al cine, digamos, desmenuzando la película. Ah, y diciendo que está Es maravillosamente maravilloso compuesta. porque su dirección es maravillosa, de Ujú. verdad. Cada parte de ella, cada elemento, todo tiene algo que ver con lo que te está contando. Desde la música, desde La las escenografía, tomas, sí. el de que si la cámara se acerca, si la cámara se aleja, si cómo está separados los personajes, todo, a todo le encuentran algo. Ujú. Que eso es lo que lo hace maravilloso Ujú. porque es una película entera, completa, donde ella misma, o sea, no solamente te está contando la historia de una adaptación, sino que la misma película en todos los elementos te está informando de qué está pasando y por qué. Pero tienes razón, diverge mucho del libro y... Hogwarts, incluso, debo decirlo, Ujú. deja de ser medio misteriosón. Hogwarts es un personaje por sí mismo. El castillo de Claro, Hogwarts es una maravilla. claro. Me parece a mí que a partir de la película 3 pierde esa personalidad del castillo. Incluso muestran mucho los cambios. Ya parece como un castillete cualquiera Ujú. y no como verdaderamente una escuela mágica, ¿no? Sí, claro, y al fin de cuentas muchos elementos que te explica Rowling que hacen que incluso le tengas un poco de temor o de respeto a perderte en esa escuela, Sí. es algo que también se pierde en las películas. Y sobre todo a partir, como dices, de la 3 y no solamente con Cuarón, sino también con las subsecuentes, porque Ujú. realmente tratan de contar la historia que a los directores se les hizo la más importante, que era la historia de Harry Potter y Voldemort, Ujú. pero realmente los libros tienen muchos personajes que son muy importantes. Que tienen sus propios arcos, claro. Exacto. E incluso, por ejemplo, Arcos argumentativos, pues. ajá, incluso, por ejemplo, Dobby. Dobby tiene su arco mucho más completo y complejo de lo que sale acá. Acá Ujú. los ayuda y todo, pero en ningún momento. Y hay más elfos domésticos que son relevantes. De Ujú. hecho, recuerdo a esta Winky, por ejemplo, ¿no? Winky, que es bien borrachilla, ¿no? Ajá, entonces son personajes curiosos, graciosos. Los hogares mágicos también son algo que te retratan mucho
el estado de ánimo que tienes que tener en el libro. O sea, son tantos los elementos que desgraciadamente ya no permean hacia la historia, porque volvemos a lo mismo. En mi libro favorito es el libro 5, La Orden del Fénix. Empates. Porque es una historia muy compleja, es una historia donde tenemos pura política, juego de poderes, una telenovela ahí. Juego de varitas. No. Y que pasan cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que los hermanos Weasley dejan la escuela, que es algo que en el libro es una escena memorable. Es una escena donde tienen su merecido tanto Umbridge como el señor Filch. Y que realmente te deja ver que los hermanos Weasley sí dejaron la escuela, a lo mejor no van a ser aurores, pero que eran magos muy, muy chidos, porque ellos eran capaces de generar este tipo podían craftear, perdón por el pochismo. Pochismo horrendo. Podían podían crear estos artículos mágicos que en muchas ocasiones eran muy poderosos. Súper poderosos, sí. De hecho, algo que no se ve tampoco, no se retrata al grado que se debería en las películas, es que Harry Potter se ayuda muchísimo de las cosas que hace Weasley y compañía. Freddy George. Pero ¿cómo se llama la tienda? Podemos buscarlo. Pero es algo curioso. El libro 5 es el libro más extenso, ¿no? Entonces, también era súper difícil captar algo. Estamos acostumbrados de nuevo, por eso a lo mejor mi queja un poquito de los efectos especiales o la preponderancia que se le da a los elementos especiales. Sortilegios Weasley, dice que se llama. Patrocínanos. No, Weasley y Weasley. Weasley and Weasley. Ah, ok. Ah, perdón. Sí. No, pero lo tradujeron como Sortilegios Weasley. Sí. Ok, va, sí, ¿no? Ajá. Yo nada más leí en inglés los últimos 3, me parece. El 5, el 6 y el 7. Bueno. No, tú, dale. Que decía que incluso es muy relevante que los hermanos Weasley surten de elementos mágicos a la Orden del Fénix, que es algo que no pasa en las películas. Entonces a los hermanos Weasley los dejan de lado, siendo que son parte importantísima, siendo los que suministran armas a la Orden del Fénix. Porque eso es lo que hacen, ¿no? O sea, su fachada es vendemos cosas de diversión para faltar a clases, pero realmente ellos tienen una sección oculta y especial que se dedica específicamente a ese tipo de enseres. Entonces es muy, muy buena. Y son cosas que se ven en el libro y pues tú puedes estar un poco decepcionado. Sin embargo, pues ponte a ver cuántas páginas tiene el libro de Harry Potter 5. Es lo que estaba diciendo, que es el libro más largo y es difícil retratar la incertidumbre política sin que se haga cansado. Bueno, me imagino capturarlo en la pantalla, pues. Porque en el libro, en todo el libro, hay una idea muy fuerte de cómo pues, Dumbledore era muy querido, muy amado, pero de repente en la 4, que es cuando Voldemort vuelve a la vida o vuelve a encarnarse, que el ministro de magia dice, no, este compa quiere hacerse del poder, ¿no? Empezó a temer, para empezar, por el regreso de Voldemort, que se negaba, pero pues que sabía que Dumbledore no tenía que estarle mintiendo, pero entonces dijo, si no hago algo rápido, Dumbledore me va a tumbar la chamba, ¿no? Y entonces empieza a ir sobre Dumbledore en vez de, pues, todo el libro 5, se niega que Voldemort haya regresado a la vida. Y es difícil captar eso de cómo empiezan las presiones políticas contra Dumbledore, contra el mismo Harry Potter, donde, por ejemplo, incluso lo multan. Eso me parece que sí sale, ¿no? Que sale lo de la audiencia. Sí. Que todo el Wisengamot está en sesión para una ofensa menor, que de hecho se los hace ver Dumbledore, ¿no? Y que ya se le habían perdonado 2 años antes, cuando lo del prisionero de Azkaban, y que o sea... Sí, ¿no? A mí me parece por eso el libro tan chido, y tristemente la película, pues, no luce tanto, ¿no? Incluso, híjole, al final, está medio locochón, porque, pues bueno, en el libro sabemos que indirectamente Harry, en la película también, Harry es culpable de la muerte de Sirius. Spoiler. Yo creo que es difícil spoiler algo pero quién sabe, ¿no? Sí, algo tan antiguo, pero bueno, spoiler alert. Por si las moscas, que ya lo dije de todas maneras, antes de decir que era spoiler, así que se la pelan. Pero pues
¿Qué? Darth Vader era el padre de Luke. Ah, Darth Vader era el padre de Luke, o eso dicen. Sí, pues que en el libro se ve muy angustiosamente que Harry pudo haber prevenido todo esto si se hubiera comunicado con Sirius de la manera en la que Sirius se lo había propuesto, que era a través de un ítem mágico, que no me acuerdo qué, pero que me acuerdo que lo echó al fondo del maletero. Un espejo. Un espejo, Era sí. un espejo. Que de hecho ese espejo lo mencionan en las películas y yo no recuerdo en qué momento se lo da. Al principio. Cuando le presentan la orden del Fénix, no es cierto, en las vacaciones, debió haber sido en unas vacaciones que Sirius ya no puede salir, que porque como que lo habían cachado transformado de perro. En el libro. En el libro, sí. Pero estoy hablando en la película. En la película no me acuerdo. Porque en la película, en el libro 7, es muy importante ese fragmento del espejo, porque es como lo ayuda el Aberforth, porque estaba conectado con el espejo que tenía Aberforth. Entonces, es muy importante, y de pronto Harry lo tiene, pero yo no recuerdo que en las películas en ningún momento se ve, o al menos que lo mencionen de una manera que sea memorable. No, porque en las películas se comunican a través del fuego, ya me acordé. Y, de las chimeneas, pues. Las chimeneas, sí. Y eso es algo fuerte, ¿no? Porque cuando Harry se da cuenta que tiene el espejo al final del libro 5, dice, pude haber prevenido que Sirius muriera, ¿no? Y que, pues, otra vez, por impulsivo, por caer precisamente en el juego de Voldemort, que Dumbledore le advirtió que tenía que tomar las lecciones de oclumancia y cosas así, pero bueno, Harry Potter iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Claro. Y bueno, no sé, también ya me dieron ganas de ver otra vez las películas, pero más bien de leer los libros, solo que las películas lo voy a lograr más fácilmente. Pues eso, de que fallan en capturar a lo mejor ciertos aspectos que no terminan de embonar o a lo mejor para el espectador medio no parecen tan problemáticos, simplemente disfruta la película, sabe que tiene un trasfondo, que hay películas previas, que va a haber películas posteriores y a lo mejor no se clava tanto en el detalle, pero pues para quienes conocen las dos, el libro y la película, pues seguramente nos hubiera agradado verlo mejor desarrollado, mejor adaptado. Sí, y que al fin de cuentas es algo que todo el mundo le elogia a J.K. Rowling, que a lo mejor muchas cosas se las sacó de la manga, pero en general era muy buena para jalar elementos de libros anteriores en los libros nuevos, ¿no? Y eso era lo que hacía que esos elementos cobraran tanta relevancia en las películas principales, o sea, las primeras, y que a veces ni siquiera se mencionaban esos elementos, porque en ese momento el productor, el director, no lo valoraba, como que no lo valoraron, y era pues esto no tiene por qué salir en la película, sí, un elemento siendo que al final era lo que iba a arreglar todo el todo el problema, ¿no? Sí, estoy pensando en el mapa del merodeador, ¿no? Ajá, que ese también es otro personaje, porque también es un personaje. Pues sí, o sea, no manches, para haberlo creado, yo digo, si los Weasley eran chidos, pues el papá de Harry y sus secuaces eran la onda, ¿no? Para poder haber hecho un ítem mágico de esa estatura, ¿no? Porque, es más, simplemente yo me acuerdo que en el libro, bueno, en la película, ya bien traumado con el libro, ahí se ve que sigue vivo, ¿cómo se llama el traidor este? Pues Colagusano. Colagusano. Pettigrew, gracias. Se ve que está vivo y en el libro, pues Harry Potter dice, bueno, pero esto está más interesante. Alguien está en el baño, jajaja, hay que reírnos o algo así. Y no, hombre, el mapa del merodeador, usado por una mente menos enfocada en las travesuras, aunque bueno, pues esa era la clave para abrirlo. Una mente menos enfocada o que lo quisiera usar por algo serio. Estoy pensando en cualquiera de los profesores, pues, especialmente pues en Dumbledore, en Snape, en McGonagall. Hombre, pues hubiera sido una fuente de información increíble, ¿no? O sea, si se hubiera usado en libros posteriores el mapa del merodeador, me parece que lo regala en Harry Potter, no me acuerdo bien. Pues se hubieran podido solucionar muchas cosas, ¿no? Si hubieran visto accesos secretos a Hogwarts. O cuando entran los mortífagos. Cuando andaba precisamente haciendo sus ondas con el ¿cómo se llama? El gabinete evanescente. Vanishing Cabinet. Ajá, Draco. Ajá. Entonces ahí se hubieran dado cuenta de eso, o simplemente el hecho de saber dónde se encontraban los personajes que estaban en ese momento, digamos, acusados de estar tratando de envenenar a Dumbledore en el caso del libro 6 o ese tipo de cosas. Sí. Entonces, pues bueno, realmente de esto hay muchísima tela que cortar. Sí, es un tema que yo creo que podemos, incluso si les gusta Harry Potter y les interesa saber un poco más sobre las diferencias de los libros y las películas, pues igual y podemos hacer una sesión específica especial platicando de eso, porque hay muchísimo. De hecho, hay
canales enteros que se dedican a seguir esos detallitos de Harry Potter, incluyendo todos los elementos que J.K. Rowling sacó no en los libros, sino en todos los escritos que subió a Pottermore, que ahora se llama Wizarding World. Órale. Pottermore. Y que pues te explican muchas cosas, otras te las desexplican. Hay muchas contradicciones. Sí, desgraciadamente yo creo que también J.K. Rowling, a pesar de ser muy, muy buena escribiendo, se perdió un poquito ya entre tanto que yo creo que escribió. Sí, no, es que es vastísima la historia. Es difícil. Y pues nunca le vas a poder dar gusto a la fanada, a los fans, porque son tantos ojos sobre algo que ella escribió, que ella puede olvidarse de cosas y de pronto pues todo el mundo se le va a ir encima, ¿no? Como fue lo que pasó con Animales Fantásticos 2, donde dicen que pues se rompe muchísimo del canon. E incluso... ¿Pero a poco? ¿Ella escribió Animales Fantásticos? Sí, ella... ¿O le hicieron el guión y lo aprobó? No, ella los escribió. Uy, qué mal. Sí, entonces le reclamaron mucho, por ejemplo, que saliera McGonagall en la 2. Porque McGonagall todavía ni siquiera nacía, según los cálculos que han hecho los fans de la historia de McGonagall. Entonces decían, ¿cómo puede estar ahí Minerva ya de 20 y tantos años cuando todavía ni nacía para ese entonces? Ella no le tocó conocer a Grindelwald en ese entonces, cuando fue la primera guerra mágica, o cómo se llamaba. No, él fue el primer señor oscuro, creo, pero no me acuerdo si fue la primera guerra mágica. Cuando fue el primer señor oscuro ahí, que el levantamiento de Grindelwald. ¿No era Morgoth? Ah, no, ¿verdad? Eso es de otra serie. Cuando fueron a Mordor. y pues ella misma rompe el canon y desgraciadamente pues muchos fans se lo que diga encima. Va, ¿no? Entonces... Ya muchos incluso han recurrido a este recurso de matar al autor. No de que la vayan a matar a ella, esperemos que no. Realmente sigue siendo muy chida. No estamos haciendo apología, respeten por favor la persona de J.K. Rowling. Pero la muerte del autor es cuando, a pesar de lo que diga ya el autor, ya no se considera canon. Se considera canon porque pierde esas facultades al no conocer su propia historia tan bien como el fandom que generó. Sí, hay gente demasiado, ¿cómo se dice? Involucrada en la obra que tienen capacidad de retención, de memoria, incluso de correlación de los sucesos, que sabe la historia al derecho y al revés, y pues idealmente ese tipo de gente es la que se contrata para checar las continuidades, o se debería contratar para checar las continuidades. Stephen King tenía tiene un super fan que le dice, no, pues mira, es que en este libro entonces suele ser un poquito coherente, ¿no? También el universo de Stephen King es vastísimo, se han sacado también muchas películas de él y suelen ser medio chafillas, muchas, hay unas muy buenas, pues también, nada, como verlas, ¿no? Pero sí, se debería tener algo como un experto de la continuidad o alguien que se conociera la obra al derecho y al revés. Creo que por eso el trabajo original de Peter Jackson en El Señor de los Anillos quedó bien porque pues le tenía pasión, ¿no? Y ya para cuando sacó El Hobbit tenía pasión por seguir comiendo caviar todos los días y no sé, yo no quise mencionar, se me tenía que salir ya al final del episodio, no quise mencionar El Hobbit porque tengo sentimientos ambivalentes al respecto, porque no puedo decir que lo haya odiado, pero sí. Es que es muy bonito regresar a ese mundo que creó, o más bien que reimaginó Peter Jackson, pero a la vez El Hobbit es una historia tan chiquitita que fue como dicen coloquialmente, mucho pan para tan poquita jalea. O sea, porque quedó embarradísimo, ¿no? O sea, ves que hay tantos hoyos argumentales, hay tanta... escenas de relleno. Incluso personajes que no debieron salir. No canónicos, sí, no, porque había que meter la historia de amor, ¿no? Porque si no, no vendes. Sí, pues yo por eso no quería mencionarlo, pero bueno, ya se me terminó por salir. Total, que eso, ¿no? Que, pues bueno, yo creo que sí, que Hollywood es un negocio. Está muy bien que se hagan las cosas. Insisto, en algún momento de la plática estaba diciendo esto de imaginar las siguientes adaptaciones como universos alternos, universos paralelos. Sin embargo, sí creo que con un poquito de respeto a la intención del autor, o sí, pues, ¿por qué no decirlo así? Devoción a la obra,
pues se pueden hacer adaptaciones buenas, pero pues ya sabemos que cuestiones de Sí, presupuesto y y es cosas por el que estilo. volviendo a Hollywood, Hollywood tiene un problema serio, que al fin de cuentas el dinero que se invierte en las películas no es del que la está haciendo, Ajá. sino hay personas que están Intereses. invirtiendo y hay intereses y tiene que ser lo más rentable posible, si no, no te lo autorizo. Ujú. Entonces muchos directores se quedan con la mitad de lo que querían hacer y la otra mitad se los obligan porque tiene que cumplir ciertas características para que sea comercialmente viable Ujú. y de esa manera recuperen los inversores su inversión, valga la redundancia. Pero, Hashtag el día de las redundancias. vivan las redundancias, Vivan. redundantes, vivan. Buena esa. Pero sí, y volvemos, no, Volvemos a volver, no, 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 pues va interesante el tiempo. A lo mejor es momento de de parar un terminar por poco. aquí. Pues, todo esto se puede ampliar si hay interés por parte de la De la gente. Ahora audiencia. sí que mientras ustedes no dejen de aplaudir, nosotros no dejamos de decir tonterías. Y entonces, pues bueno, dejen sus comentarios con toda la confianza del mundo, con respeto. Funciona mejor, entendemos mejor el mensaje o la retroalimentación. Y pues algo que tú quieras añadir. No, no, pues simplemente, si no han visto todas estas obras que hemos mencionado, véanlas, son muy buenas. A pesar de toda la crítica, creo que todas te aportan algo y pues son diferentes versiones o maneras de ver una obra que pues de verdad es muy loable de apreciar. Concuerdo. Y terminas en buena nota. Pues muy bien, pues muchas gracias por su tiempo, esperamos que les haya gustado este segundo capítulo de A la grande le puse cuca. y déjenos su like y comentarios. Y pues Suscríbanse. suscríbanse y seguimos con este proyecto. Esperamos que les esté gustando. Gracias. Gracias.